Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a nuestra sección sincrónica del día de hoy, siendo las 6 de la tarde. Muy buenas tardes, Leonel. Eh, bueno, vamos a dar una esperita, Leonel, de 3 minuticos más para que los demás compañeros se puedan conectar y a las 6:03 empezamos. ¿Listo? ¿Te parece? Ah, sí, no hay problema. Listo, listo, Leonel. Bueno, chicos. Muy buenas tardes para Leonel, muy buenas tardes para Rey nuevamente. Eh, pues siendo las 6:03, vamos a dar inicio a nuestra sección sincrónica del día de hoy. Me voy a presentar, mi nombre es Wilson Armijo Perea, yo soy instructor del área de gestión administrativa y gestión documental del Centro Pecuario y Agroempresarial de La Dorada Caldas. Llevo ejerciendo esta maravillosa labor hace 8 años y pues para mí es un agrado y un placer pues poderles compartir un poquito de conocimiento con respecto al área de lo que es esa gestionar el proceso de cultura emprendedora, todo lo que tiene que ver con su proyecto formativo y en el proceso de formación que ustedes están desarrollando, que es ese técnico en proyectos agropecuarios. Bueno, digamos que vamos a revisar parte de lo que es esas actividades dentro de la plataforma, que aún pues no estoy asociado por pues cuestiones de que la plataforma pues está migrando y que pues por el motivo de esa migración no se ha asociado a la ficha, pero que vamos a trabajar pues con un material del técnico en proyectos agropecuarios que, que estamos trabajando con otra formación. Igual, es importante pues resaltar que cada una de las actividades que se van a plantear dentro del proceso de las secciones y el desarrollo de la guía de aprendizaje va a estar determinado mediante unos tiempos estimados para la recolección de esas evidencias y que ustedes también pues puedan aprobar esta competencia tanto con sus resultados de aprendizaje.
Bueno, entonces vamos a dar inicio. Voy a apagar la camarita para que pues el internet fluya mucho mejor y empezar con el proceso de socialización, primero que todo de lo que es la parte de nuestra guía. Entonces me confirman, por favor, si se ve la pantalla. Sí, señor, ya se ve la guía. Perfecto. Muchísimas gracias, Leona. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar desde aquí. Dentro del proceso de la formación profesional integral, es importante resaltar el formato de guía de aprendizaje que ustedes han venido desarrollando. ¿Por cuánto tiempo ya tienen en formación? ¿Ya cuánto tienen en formación, Perdón. muchachos? ¿Cuánto tiempo llevan en formación? Como, ¿qué le digo yo? ¿Como 8, 9 meses? Ah, bueno, ya casi terminan Sí, ya estamos en la etapa de evaluación, la fase 4. en la fase 4. Efectivamente. Muy bien. Entonces, ya esto para ustedes es familiar, donde se denomina todo lo que es la parte de nuestra guía de aprendizaje y cómo es el desarrollo de estas actividades de aprendizaje. La competencia clave que vamos a estar evidenciando es la 240-201-529, que es gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos del contexto productivo y social. Esa competencia tiene 4 resultados de aprendizaje. Mediante esos 4 resultados de aprendizaje, que el primero es integrar elementos de la cultura emprendedora. Perdón, yo le doy acceso aquí al compañero Víctor. Teniendo en cuenta el perfil personal y el contexto del desarrollo social. El segundo resultado de aprendizaje es caracterizar la idea de negocio, teniendo en cuenta las oportunidades y necesidades del sector productivo y social. El tercer resultado es estructurar el plan de negocio de acuerdo con las características empresariales y tendencias de mercado. Y el cuarto resultado de aprendizaje es valorar la propuesta de negocio conforme con su estructura y necesidades del sector productivo y social. Esas son los 4 resultados de aprendizaje de esta competencia. Y de esta competencia se va a estimar unas actividades de aprendizaje que están en la página número 14, en donde empezamos con las actividades de aprendizaje de esa competencia, que es gestionar procesos de la cultura emprendedora. Entonces, socializamos todas las actividades que están dentro de esta guía de aprendizaje, y en el transcurso de que vamos desarrollando cada sección sincrónica, yo voy dejando la actividad para que ustedes, digamos que en un apartado puedan realizar la evidencia y la puedan subir. ¿Listo? Entonces me dice que el emprendimiento es un campo del saber que se ha tomado no solo en el campo laboral y profesional, sino que también en el académico, dado que busca potenciar los recursos individuales y colectivos para promover la calidad de vida y las oportunidades en la sociedad. Para este desarrollo de esta actividad de aprendizaje está la 331, actividad de aprendizaje denominada reconocer las capacidades personales para convertirse en emprendedor como parte de su proyecto de vida en términos de desarrollo humano y económico. Entonces, eso está mencionado, que hay un contexto, hay una introducción mediante lo que es cada actividad de aprendizaje, y nos determina mediante ese reconocimiento de esas capacidades como el ser emprendedor. Entonces, aquí es donde está englosado o determinado lo que lleva esa introducción, que todos los sujetos en sociedad se enmarcan a través de necesidades, las cuales al buscar satisfacerlas crean necesidades, y estas potencian el desarrollo humano y de la cultura de la cual hacemos parte. Para la duración de esta actividad son 12 horas y el material de formación es la lectura y el análisis del material Ser Emprendedor. Eso es lo que vamos a socializar el día de hoy, para que
especifiquemos qué es lo que como actividad de aprendizaje van ustedes a desarrollar. Entonces, a continuación describimos cada una de las evidencias que conforman esta guía de aprendizaje en cuanto a la competencia. La evidencia es una DOFA personal para identificar las habilidades personales como emprendedor. Esto está codificado mediante la sigla GA, Guía de Aprendizaje 4, el código o el número 240-201-529, actividad de aprendizaje 1, evidencia de aprendizaje 01, el cual está mediante una introducción que para ese desarrollo de esta evidencia usted deberá realizar el análisis de su DOFA personal. La matriz le permitirá identificar claramente sus características, habilidades personales como emprendedor, para lo cual se requiere un autoanálisis mediante los siguientes pasos. Cómo definir claramente las condiciones internas como emprendedor mediante las debilidades y las fortalezas. Y para ese análisis, usted debe de cuestionarse e identificar cuáles son sus debilidades y fortalezas en aspectos como en la educación, las habilidades de liderazgo, la experiencia previa en proyectos de emprendimiento, los recursos financieros con los que cuenta el emprendedor, la experiencia en ventas, conocimiento del producto o del servicio a ofrecer, etcétera, etcétera. Segundo, definir claramente sus condiciones externas como emprendedor, que aquí es donde están las amenazas y las oportunidades, y para ello usted va a analizar aspectos como la estabilidad del proyecto de emprendimiento, desconocimiento de las leyes, aspectos tributarios, financieros, entre otros. Tercero, una vez haya identificado los aspectos anteriormente mencionados, va a diligenciar la plantilla de la matriz que se encuentra en el material complementario y luego analice y describa cómo son los aspectos identificados que le ayudarán a impulsar su emprendimiento y qué estrategia le ayudará a minimizar las amenazas en el entorno. Para el desarrollo de esta actividad, tenga en cuenta el componente formativo, ser emprendedor, y recuerde hacer un adecuado uso de las normas de redacción y ortografía para la presentación de la evidencia. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. El producto es la matriz DOFA. La extensión, máximo dos páginas, la matriz y el análisis, y lo van a entregar en formato PDF. Y para el envío de esa evidencia, ¿cómo la van a bautizar o a nombrar? DOFA personal para identificar las habilidades como emprendedor. Y le colocan el código de la evidencia. Esa es dentro de la primera evidencia de aprendizaje que se va a desarrollar. Para la segunda actividad de aprendizaje, se va a definir un modelo de negocio a desarrollar en cuanto al emprendimiento según las oportunidades del mercado. Y se van a tener claro algunos propósitos de acuerdo a las oportunidades de ese mercado que van a facilitar la identificación de esos recursos. ¿Qué duración? Va a tener 24 horas, el material de formación para que ustedes tengan acceso a la lectura y que se va a socializar dentro de una sección sincrónica, es el análisis de oportunidades para emprender y entender la empresa y entendiendo la empresa. ¿Cómo es la evidencia? Bueno, entonces describamos las acciones correspondientes. Evidencia modelo Canvas del emprendimiento, codificada de esta manera, evidencia de actividad de aprendizaje número 2, evidencia 01, y aquí es donde esta evidencia está en el equipo de trabajo, desarrollará y analizará la matriz Canva. ¿Cuáles son los equipos de trabajo? Los equipos me imagino que están desarrollando el proyecto formativo. Ya pues más adelante socializamos cómo están trabajando ustedes el proyecto formativo para el desarrollo de esta evidencia. Ese modelo, esa matriz Canvas, le permitirá a usted identificar de una manera más clara cuáles son las características de su emprendimiento. El modelo como herramienta para definir, para crear un modelo de negocio innovador. Innovador. Ser simplifica en 4 áreas: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica. Y para identificar estos 4 aspectos,
se debe desarrollar esa matriz Canva de acuerdo a los 9 elementos de este modelo que propone: el segmento de mercado, la propuesta de valor, el canal, la relación con el cliente, las fuentes de ingreso, los recursos claves, las actividades claves, los socios claves y la estructura de costo. Y para tener en cuenta el desarrollo de esta actividad, debe de conocer el componente formativo, análisis de oportunidades para emprender y entendiendo la empresa. Entonces, ahí hay una plantilla de la matriz que ustedes van a encontrar en el material complementario. ¿Y cuáles son los lineamientos de entrega de esta evidencia? Un producto que se llama modelo Canvas del emprendimiento en formato PDF y lo nombran modelo Canvas del emprendimiento y lo codifican de esta forma para hacer el uso de la entrega de la evidencia en PDF. También hay una tercera actividad de aprendizaje que me dice que es establecer el modelo financiero y proyectar la viabilidad del emprendimiento. Entonces, ese modelo financiero, cómo está pensado, cómo está organizado, cómo está estructurado, de acuerdo a los recursos que cuenta ese emprendimiento. Eso va a tener una duración de 12 horas. El material de formación que va a hacer método de estudio son los fundamentos financieros para emprender, y la evidencia es el modelo financiero. Como parte final y decisiva para el análisis del emprendimiento, en el equipo de trabajo, en el equipo del proyecto, desarrollarán la evidencia mediante los siguientes pasos: construya el presupuesto de ventas, elabore el presupuesto personal, estime cuáles son los activos fijos necesarios, defina el capital inicial que usted como emprendedor requiere para el inicio de sus actividades, y con la información recolectada en los puntos anteriores, proceda a elaborar los diferentes estados financieros, como el flujo de caja y el balance inicial de emprendimiento. Eso va a revisar los contenidos de lo que es el fundamento financiero para emprender, y los lineamientos de entrega son es un producto de estados financieros en formato Excel, y lo nombrarán modelo financiero y con su código correspondiente. Esas son las actividades de aprendizaje que vamos a desarrollar dentro de la competencia que se denomina gestionar la cultura emprendedora. No sé si tienen alguna pregunta, duda e inquietud referente a lo socializado hasta el momento. ¿O todo claro, muchachos? Bueno, tranquilos. De todas maneras, cuando socializamos alguno de los componentes dentro de la plataforma, al igual, nuevamente socializo la actividad que se va a dejar para que ustedes sepan qué es lo que hay que entregar y cuándo hay que entregar. Entonces, esta es la guía de aprendizaje, que ahorita se las comparto al grupo de WhatsApp para que ustedes también la tengan y la puedan utilizar. Entonces, vamos a conocer ya lo que es este ser emprendedor. ¿Quién me puede regalar la lectura de qué es lo que dice ese componente de ser emprendedor? Por favor. Buenas noches, profesor. Buenas Leo noches. Sí, por favor, Diana. dice, ser emprendedor. Relacionar aspectos importantes respecto a la caracterización del emprendedor, el entorno económico en el cual creará su empresa, cómo hace parte del ecosistema de emprendimiento y conocer las formas que puede organizarse y formalizarse, además de conocer las entidades que en Colombia apoyan a los emprendedores. Muchísimas gracias, Diana. Entonces, de aquí es donde nace la importancia del SENA en formar a todos los aprendices que están en un programa de formación, tanto auxiliar, técnico como tecnólogo,
en el componente de gestionar la cultura emprendedora en cada uno de los aspectos de su programa de formación. ¿Por qué? Porque detrás de cada organización y detrás de cada empresa hay una historia, y esa historia es de una persona que tuvo una idea y la hizo realidad. A través de este contexto, ¿qué es lo que se busca con nuestros aprendices? Que los aprendices no solo se queden con la mentalidad de ser empleados, sino que también tengan la posibilidad de crear empresas, de generar ideas innovadoras, también acompañados de los procesos institucionales, como son el Fondo Emprender y la parte de Cenova, que los apoyan pues a nuestros aprendices dentro de cada una de las áreas del componente de ser emprendedor. Entonces, en esta unidad vamos a hablar sobre esas personas, sobre los emprendedores, sobre las ideas de negocio y sobre los proyectos que se llevan a cabo, especialmente en los proyectos de negocio. Y además nos preocuparemos por esa importancia que de nuestros emprendimientos sean socialmente responsables, es decir, que sean buenos para los demás. Entonces, este componente emprendedor se basa en la actitud y aptitud que tiene el ser humano de iniciar una actividad la cual espera le genera un beneficio de algún tipo. El emprendimiento se inicia cuando el individuo encuentra una problemática o una necesidad a nivel social o a nivel económico, por lo que plantea una solución o realiza un desarrollo que satisface dicha problemática o necesidad, entregándole así una solución a un cliente o segmento específico de clientes a través de una idea que puede ser innovadora, ya sea creando un nuevo producto o servicio o mejorando un producto o un servicio actual. Hay una ley que aquí está en Colombia, que se denomina la Ley 1014 de 2006, que fomenta la cultura del emprendimiento basada en cada una de las entidades de educación superior y que determina esa necesidad de que nuestros aprendices, de que nuestros futuros empresarios entiendan cuáles son ese significado de la palabra emprendimiento. Entonces, aquí es donde está entendida como un conglomerado de creencias, significados, normas y hábitos que caracterizan a los individuos en su interacción social, los cuales le van a permitir construir una identidad y patrones de comportamiento colectivo, distinguiéndolo de otro tipo de organizaciones o grupos sociales. Entonces, aquí es donde vamos a transformar, aquí es donde vamos a crear, aquí es donde vamos a generar unas costumbres de emprendimiento y cambiar nuestro chip, simplemente de decir que el emprendimiento es una cosa irrelevante. Entonces, generando ese contexto, hay un estudio realizado por la Global Entrepreneurship Monitor en Colombia en 2019, que dicen que hay 12 factores que obstaculizan la actividad empresarial en Colombia. Y ese estudio nos menciona que primero, el primer factor es por la falta de políticas gubernamentales que están en un 29%. Lo segundo, el apoyo financiero en un 24,1%. La educación empresarial en un 6,5%. La dinámica del mercado interno en 6,5%. El acceso a la infraestructura física y de servicios en 5,6%. Las capacidades para crear empresas en 5,6%. Las características de la mano de obra en 4,6%. Los programas gubernamentales 4,6%. El contexto político y social 3,7%. Las normas sociales y culturales, la corrupción 2,8%. La transferencia de investigación y desarrollo 2,8%.
y el clima económico en 0,9%. Entonces, de acuerdo a esos análisis, podemos intervenir que en el emprendimiento no todas las personas lo hacen. Todas las personas tienen, algunas personas tienen, digamos que una barrera en cuanto al proceso de crear empresa. ¿Por qué? Porque en algún momento tuvieron esa oportunidad de generar una idea de negocio, pero que fracasaron. Entonces, simplemente desestimaron de la creación de la idea de negocio o tomaron una decisión radical de no volver a crear empresas. Entonces, ¿cuál es la intencionalidad para desarrollar emprendimientos? Mire que en adultos entre los 18 y los 64 años ha bajado en los últimos años en Colombia. En el 2019 esa intencionalidad era del 42%, mientras que en 2017 era del 57%. Por su parte, las salidas empresariales analizan cuál es el porcentaje de empresarios que en el último año han salido de alguna actividad empresarial, siendo el factor de rentabilidad el 36,3%. ¿Y cuál es la principal razón para abandonar el proceso empresarial? La cual se ha dado principalmente entre los 3 y los 42 meses de inicio de las actividades. Entonces, cada uno de las condiciones que tiene ese ser emprendedor, como un bien, como un objeto, como un servicio, garantiza ese estado de rentabilidad, sea propio o sea en equipo. Entonces, generar esos estándares de crecimiento, tanto personal, social, económico y cultural, garantizan un índice que tiende a la baja en cuanto a las personas que no emprenden. Entonces, a nivel de Norte, Centro y Suramérica, según ese índice del contexto empresarial, el NESI, por sus siglas en inglés, Colombia ocupa el 7º puesto en favorabilidad para la creación de empresas, teniendo en cuenta que para el índice de las cifras más cercanas a 0 indican que es un bajo apoyo en el entorno de la actividad empresarial. Puntajes cercanos a 10 indican la existencia de un entorno óptimo para la creación y el desarrollo de las empresas. Entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos? Con este análisis, ese análisis que realizan estas revistas, estos expertos en el área del emprendimiento, cada una de las entidades de educación superior se preocupan porque los aprendices se instruyan, conozcan, se capaciten en el área de emprendimiento y garantizar que el funcionamiento de la organización cumpla cada uno de los requerimientos necesarios para garantizar un alcance económico en alguna de las actividades productivas o de servicio dentro de cualquier mercado nacional e internacional, ¿cierto? Entonces, de ahí es donde nace que generan unos informes, unas capacidades de incluir cómo es el estado del emprendedor en esa transformación y cómo se ha determinado esas iniciativas, cuáles son esas acciones del emprendedor y cómo se encuentra situado en ese contexto. Entonces, mire que el emprendimiento es una apuesta de desarrollo humano que considera las particularidades sociales y culturales de las comunidades para, mediante la creación innovadora y emprendedora, superar cuáles son las situaciones de inequidad social y alcanzar unas condiciones de vida dignas. Entonces, esto es lo importante que va a ejecutar este proceso de emprendimiento. Pero para eso, como es una introducción, debemos de conocer cuáles son esas habilidades de emprendedor. Bueno, entonces aquí es donde yo les quiero hacer una pregunta. Para ustedes, ¿qué es el emprendimiento, muchachos?
El Es querer iniciar generar con una... Perdón. Siga, compañerito, siga. Bien, pues, Leonel. el querer generar una idea la cual me genere una rentabilidad económica para, para, para dejarla económicamente sostenible hacia mi futuro. Ok. ¿Listo? Víctor. Profe, buenas noches. Para mí, emprendimiento es como plasmar una idea que en el mediano plazo me genere a mí algún tipo de rentabilidad y que el mismo proyecto o emprendimiento se afiance, teniendo como visión ser sostenible. Ok. O sea que podemos decir que el emprendimiento suele ser un proyecto que se desarrolla con esfuerzo y que se ejecuta a través de hacer, de desarrollar, de planificar y de actuar de acuerdo a unas diversas dificultades con las que se va a solucionar un problema, según lo que los compañeritos Víctor y Leonel me pudieron determinar. Entonces podemos determinar que el emprendimiento está basado en un proceso de crear una empresa. Muy bien. Gracias, Víctor, y gracias, Leonel. Entonces, determinar que dentro de las habilidades emprendedoras hay que entender cuál es el fenómeno del emprendedor en Colombia. Hay que relacionar que dentro de todos los procesos de emprendimiento, los emprendedores generan una idea en nuestra cabeza. Como emprendedores generamos una idea en nuestra cabeza y que puede quedarse para siempre ahí o puede convertirse en realidad dependiendo pues de la acción, de la planificación, de cómo lo voy a hacer y del proceso de verificar. Entonces, mire que esto está vinculado con un ciclo denominado el ciclo de Denning, que es el ciclo PHVA. Planear, hacer, verificar y actuar. Cada una de esas condiciones dentro del proceso de emprendimiento tiene que ver con la actitud personal, con ese estilo de vida que usted desea a través de una toma de decisiones garantizar realidades, crear modelos de negocios, ideas innovadoras y proyectos productivos. Entonces, cada día muchas personas decidimos pasar a la acción y convertir esos proyectos abstractos que tienen en mente o que tenemos en mente en realidad, ¿cierto? Crear una nueva asociación, un nuevo negocio, una nueva página web, un nuevo club deportivo, un nuevo Fruver, un nuevo supermercado, un nuevo almacén de calzado, un nuevo restaurante, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con esos proyectos, cómo estos son los que pueden cambiar el mundo, porque no solamente nos vamos a centrar en el, digamos que en el beneficio que nos traerá a nosotros, sino que también al beneficio social, económico y cultural para el país. Entonces, detrás de cada uno de esos proyectos, de esas ideas, hay una persona que se encarga
de emprender hacia un estilo de vida mucho mejor. Y ese acto de hacer realidad un nuevo proyecto o idea de negocio lo denominamos como esa llamada persona emprendedora que desarrolló una habilidad emprendedora. Entonces, ¿qué es un emprendedor? Sencillo. Un emprendedor es la persona que emprende. Lo que quiere decir que tiene una idea y que la convierte en realidad creando algo que antes no existía o que existía pero que lo mejoró a un proceso ya denominado, llamado lo que es iniciativa emprendedora, que hace parte dentro de todo el contexto de estas habilidades emprendedoras. Para esas habilidades emprendedoras nos mencionan que los emprendedores son personas resilientes, con talentos específicos, que tienen gran confianza en sí mismos, que se fijan metas y buscan obtener logros de corto, mediano y largo plazo. Claro, ese emprendedor está determinado a través de unas condiciones familiares, sociales, políticas que llevan a generar esas ideas de negocio a una parte de realidad. Pero, como lo dice allí, el emprendimiento es dentro de esas habilidades, es importante desarrollar esa capacidad de liderazgo. Para eso, dentro de todas estas variables de parte de las psicológicas que inciden en el perfil del emprendedor, como lo son el género, la edad del emprendedor, la cantidad de experiencias laborales específicas del emprendedor, el conocimiento que el emprendedor tiene de un determinado producto o servicio, el sector económico, el sector económico en el que el emprendedor se ha desarrollado y el nivel de formación técnica profesional que el emprendedor acumula. Entonces, a través de estas variables, debemos de conocer cuáles son en realidad las actividades, las habilidades que desarrolla este emprendedor. Entonces, dentro de esas habilidades se aprende y depende de la capacidad que ese emprendedor organiza en su entorno, en esa experiencia, ya sean propias o ajenas, como lo dice ahí, que permite convertirse en la intención de la creación de la empresa. ¿Cuáles son esas principales habilidades que un emprendedor debe tener? Bueno, debe de tener pasión por lo que hace. Claro, esa pasión que tenemos día a día por hacer nuestras actividades de la mejor manera y de la forma más amorosa posible. Entonces, si yo tengo pasión por lo que hago, voy a llevarme a un punto relacionado de alcanzar objetivos empresariales, de alcanzar metas, de alcanzar propósitos en mi vida. Entonces, como es la pasión por lo que hago, le doy amor a mi proceso, a lo que estoy realizando. Ahora, debo de generar empatía. Claro, el emprendedor cuenta con esa capacidad de comprender lo que sienten los demás. Generar ese grado de empatía genera un estado de emprendimiento, de autocontrol en cada una de sus facetas y que va a generar unos beneficios propios para un buen ambiente organizacional o un buen ambiente de emprendimiento. Una sinergia, digamos que una energía positiva para garantizar que mi proyecto, que mi idea de negocio fluya de la manera más eficiente y eficaz dentro de toda la parte de la empatía. Ahora, debe de tener un liderazgo positivo y trabajo en equipo. Que el liderazgo sea ser líder,
más no ser jefe. Ese ser líder es apoyar todas las designaciones, todas las opiniones que tienen nuestros, digamos que el grupo de trabajo que genera, digamos que unas estrategias, unas alternativas de solución, unos estados de la naturaleza, en cómo emprender, porque hay que emprender, cuál es el mejor proceso para emprender, qué actividad me genera una mayor rentabilidad. Entonces, todo esto está destinado desde el análisis estratégico y cómo ese liderazgo de forma positiva determina los medios para alcanzar el propósito que busca el emprendedor a través de esa idea de negocio. Entonces, ese emprendedor convoca el trabajo en equipo y dedica tiempo a la planeación estratégica, a definir los objetivos de la empresa, a definir las políticas empresariales, a definir las actividades que se va a desarrollar dentro de cada una de las áreas del emprendimiento. Ahora que ya ha generado el liderazgo, vamos a gestionar el cambio. Entonces me dice que un buen emprendedor anticipa el cambio e identifica las oportunidades. Para esto es importante conocer las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades que tengo yo como emprendedor. Entonces, garantizar que a través de esta matriz FODA o matriz DOFA, como la quieran pues denominar, me voy a desenvolver al momento de gestionar esos cambios para actuar y para hacer que en ese proceso de hacer y de actuar me va a denominar un proceso de verificación. Entonces, esa verificación es donde voy a hacer una retroalimentación y voy digamos que a identificar si es de calidad o no es de calidad lo que estoy haciendo como idea de negocio. ¿Dónde estoy fallando? ¿Por qué estoy fallando? Debo de cambiar las relaciones que tengo como emprendedor, como empresario. Debo de cambiar cuáles son las estrategias con mi grupo colaborativo, con mi grupo de trabajo. Entonces, todo esto está gestionado en ese cambio a través de estas habilidades. Y tenemos la tolerancia al fracaso. Como yo les decía al principio, muchas personas emprenden, pero no lo vuelven a hacer porque fracasaron. Sí, el fracaso es difícil. Fracasar en algo es difícil, pero que hay que saber levantarnos frente a esas situaciones. No quedarnos en el fracaso y verlo como un momento de verdad negativo, sino verlo como una experiencia. Entonces, esas experiencias me llevan a tolerar ese fracaso, a decir, venga, podemos hacerlo de otra manera o simplificar procesos y garantizar unas buenas actividades empresariales dentro de todo lo que tiene que ver con mi modelo de negocio. ¿Cuáles son esas fallas cometidas? ¿Por qué se producieron esas fallas? Entonces, digamos que mitigué la problemática que quería mitigar o no. Entonces, todo esto está relacionado con esa planeación estratégica basada en planear, hacer, verificar y actuar y garantizar un buen acceso a todas esas estrategias innovadoras. Entonces, como habilidades principales dentro del emprendedor, son fundamentales para determinar que hay unos tipos de emprendedores, ¿cierto? Que hay unos tipos de emprendedores y que esos emprendedores están denominados como emprendedores sociales, como emprendedores culturales, artistas,
intraemprendedores, emprendedores de negocio, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el perfil que tiene ese emprendedor? Ese perfil de ese emprendedor depende de cómo está estructurado su tipo de emprendimiento. En qué persona se identifica y cómo emprende de acuerdo a las necesidades que se plantea de acuerdo a una problemática. Cómo identifica una oportunidad. Cómo identifica el trabajo en equipo. Cuánto tiempo le dedica a su emprendimiento. Cuál es la determinación que tiene con respecto a su idea de negocio y cómo convertir esa idea de negocio en algo tangible, en algo que la va a romper, ¿sí? Y la va a sacar del estadio. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones para emprender? Sencillo. Dentro de cada emprendimiento que surge, es diferente según la motivación por el cual se llega a una alternativa de solución. ¿Cuáles son esas motivaciones para emprender? ¿Quién me puede regalar la primera, por favor? La lectura. Emprendimiento por necesidad. El individuo tiene necesidades importantes de supervivencia, ya sea ingresos reducidos o insuficientes. Tiene una nula o baja creación de empleo y no genera gran impacto en desarrollo empresarial de una nación. Listo. Muchísimas gracias. Entonces, mire que aquí este emprendimiento por necesidad tiene estas condiciones de acuerdo a la motivación que tiene ese emprendedor. Entonces, mire que el emprendimiento tiene que ver en cómo crear proyectos para mejorar el mundo a partir de una solidaridad. Que el emprendimiento creen proyectos relacionados con la cultura en lo que, digamos que en lo que aprendemos y que al mismo tiempo nos divertimos. Entonces, el emprendimiento por necesidad, como lo mencionaba, se determina de acuerdo a la necesidad. O no encontré trabajo, entonces me tocó emprender porque debo de supervivir, ¿cierto? Debo de sobrevivir. No creo en el empleo. Hay personas que prefieren emprender y crear ideas de negocio que no ir a un empleo. Eso está bien. ¿Por qué? Porque necesitan un recurso económico para sostenerse y que va a generar un impacto en desarrollo empresarial con respecto a la nación. Entonces, esa es parte del emprendimiento por necesidad. El emprendimiento por oportunidad. Entonces, aquí es donde el individuo detecta una oportunidad que tiene un gran potencial de ser atractiva, perdurable y oportuna. Lo que menciona es que esa idea de negocio es rentable, es viable, es emocionante y es atractiva para el mercado. Desarrolla la idea de negocio a través de investigaciones. Investigaciones como lo están haciendo ustedes, muchachos, capacitaciones, aspectos técnicos, mercado, procesos financieros, etcétera, etcétera. Como gran generador de empleo y que contribuye al crecimiento del Producto Interno Bruto del país. Entonces, como genera esa idea de negocio, va a ser atractiva para el bienestar social, económico, político, familiar también, porque pues de ahí también parte la familia, y en esa parte social es donde vamos a generar empleo, fuentes de empleo para las personas que lo necesitan, que quieran hacer parte de nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces, ese emprendimiento que ven una oportunidad en una problemática. Ve, estos tipos de clientes necesitan
este tipo de herramientas. Vamos a sacar una herramienta que les sirva para esa actividad, una oportunidad. El emprendimiento de base tecnológica. Como ustedes saben, muchachos, hoy en día están muy enfocados las bases de las TICs, el manejo de toda la parte tecnológica en cada uno de los procesos administrativos. Dentro de la parte administrativa han generado tecnologías, sistemas de información y análisis de procesamiento de datos, de almacenamiento de información, que le permiten a las empresas minimizar los riesgos de pérdida de documentación, de información, de procesos, y que a través de ese emprendimiento, una persona que dijo, ve, ustedes necesitan un sistema operativo que les ayude a salvaguardar la información, que les ayude en los procesos administrativos, que les ayude en los procesos operacionales, que les ayude en los procesos de manutención, de producción, de fabricación, de ensamble, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ese emprendimiento es el resultado de investigaciones y de desarrollo de una universidad o de otra empresa a solucionar una necesidad a través de un tipo de clientes, un nicho de mercado. También tenemos el emprendimiento social. ¿Quién me puede regalar, por favor, la letra? Emprendimiento social busca generar beneficios para una comunidad específica que presenta necesidades sociales particulares. Se requiere de una investigación que permita identificar la alternativa de solución más adecuada para la comunidad. Listo, muchísimas gracias. Entonces, miren que dentro de todos los aspectos de ese emprendimiento social, ¿qué busca esas cualidades de ese emprendedor? Que todos podemos emprender si todos nos lo proponemos, pero que a través del emprendimiento social se generan beneficios para la comunidad y que a través de esa investigación una persona emprendedora, como es una persona creativa, como es una persona que está dispuesta a esforzarse, como es una persona que es perseverante, como es una persona que tiene desarrolla un carácter de liderazgo y es una persona valiente, implica en impactar a la comunidad, al Estado, a la nación, bueno, a la parte social, para garantizar el funcionamiento de su idea de negocio. ¿Cómo lo impacta? A través de ser creativo, estar dispuesto, esfuerzo, sacrificio, perseverancia, liderazgo y ser valiente a la hora de realizar su idea de negocio. Ahora tenemos el emprendimiento cultural. ¿Quién me puede regalar la lectura, por favor? Emprendimiento cultural. Promueven bienes y servicios derivados del uso de la creatividad y del capital intelectual de los emprendedores y crean valor aprovechando las expresiones artísticas y las herramientas tecnológicas. Muchísimas gracias. Entonces aquí es donde empezamos a conocer dentro de cada una de las marcas que hay en el mercado, cómo se crearon esas empresas, cómo llegaron a impactar en la parte cultural, en la parte social también, esos productos o servicios. Porque vieron una necesidad y que crearon un buen servicio, crearon un buen bien, crearon un buen producto a través de una creatividad, a través de una innovación, a través de un análisis tecnológico y cómo esas empresas van
día a día innovando. ¿En qué? En publicidad, en comercialización, en presentación, en marketing, etcétera, etcétera. Entonces, ese emprendimiento cultural, como proveen de los bienes y los servicios y que están derivados de esa creatividad, van a ser herramientas muy necesarias para garantizar que nuestro camino como emprendedor llegue a sus fines adecuados. Y por último, dentro de esas condiciones, tenemos el emprendimiento sostenible. ¿Cómo reducir el impacto en el medio ambiente? Que nuestro producto, que nuestro empaque o que nuestro servicio tenga el más mínimo método de contaminación, que no contamine, que cuide el medio ambiente, que proteja cada uno de los recursos naturales. Cómo se promueven un cambio de hábitos por parte de los empresarios, pero también por parte de los consumidores que se sensibilizan en cuanto a las consecuencias de sus decisiones de consumo. Por ejemplo, me causó mucha curiosidad cuando estudiaba que un aprendiz que, o digamos que sí, un alumno de la universidad que me decía, Wilson, ¿qué sería tan bueno crear una casa con material de botellas de reciclable? Y yo le decía, pues es chévere, como proyecto innovador es muy viable. Y garantizar pues cada una de esas condiciones de sostenibilidad en cuanto al medio ambiente y generar esos impactos va a ser importante dentro de todo el recurso de lo que tiene que ver ese emprendimiento. Entonces, esto es lo que conocemos como motivaciones y cuáles son esas motivaciones para emprender. Entonces, están por necesidad, por oportunidad, por base tecnológica, por la parte social, por la parte cultural o por la parte sostenible, dependiendo pues de lo que se vaya a generar. Entonces, para esto, vamos a analizar cuál es la metodología de lo que busca el análisis DOFA. Escuchemos por aquí a Tatiana. ¿Me puede regalar la lectura, por favor, de qué es lo que dice ese análisis DOFA? ¿Dónde está Tatiana? Sebastián. Vamos a buscar Sebastián. Bueno, entonces, Ray, por favor, ¿nos puedes colaborar? Análisis DOFA. Aunque siempre ha existido el debate si el emprendedor nace o se hace, se pueden considerar factores que propician el emprendimiento, como pertenecer a una familia en la que hay varios emprendedores, tener una formación orientada o desarrollada orientada a desarrollar habilidades características del emprendedor o la experiencia laboral específica, la cual aumenta la confianza del emprendedor. Esto no quiere decir que si el emprendedor no encaja dentro de alguno de estos factores no pueda emprender. Para identificar la condición actual del emprendedor frente a su idea de emprendimiento, es importante elaborar la matriz DOFA o FODA personal. Perfecto. Muchísimas gracias, Ray. Entonces, mire que ahí yo hago una pregunta. En ese análisis DOFA menciona que el emprendedor nace o se hace. ¿Qué creen ustedes? Profe, yo creo que se descubre.
Se descubre. Yo creo que el emprendedor se descubre. Cuando uno se acerca al conocimiento o al estudio, termina uno dándose cuenta que tiene capacidades que de pronto no las había descubierto. Y hay otras personas que se creen, pongamos el mismo ejemplo, que se creen emprendedores, pero apenas tienen el primer fracaso, inmediatamente abandonan. Entonces, para mí, creo que el emprendedor, pues, se descubre. Ok, muy bien. Perfecto. Yo creo que cualquiera puede emprender. El tema es que funcione. Y para que eso funcione, para que sea sostenible en el tiempo, tienes que tener experiencia. Quebrar, no sé, yo por ahí siempre escucho que tienes que quebrar como 2, 3 empresas para que la cuarta o la quinta sea la que pegue. Entonces, sí, tú puedes emprender, pero garantizar la sostenibilidad del negocio sí es lo difícil. Por eso creo que es más bien que tú te haces emprendedor de forma. Perfecto. Ok. Listo. Muchísimas gracias por sus aportes. Claro que sí. Entonces, de aquí es donde nace la importancia de conocer cómo nos denominamos a través de, bueno, cómo definimos nuestras condiciones dentro de lo que es la parte del emprendimiento y que la matriz DOFA o la matriz FODA personal es un camino para garantizar el desarrollo de nuestro emprendimiento. Entonces, esa matriz permite conocer cuáles son las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas que tenemos como emprendedores de acuerdo a nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros conocimientos, nuestras experiencias, nuestras debilidades, nuestros fracasos, nuestros aciertos, ¿cierto? Nuestros logros. Todo esto nos permite observar de forma más técnica posible la perspectiva que tengo como emprendedor y hacia qué horizonte estoy desarrollando mi idea, hacia dónde la quiero llevar, hacia qué propósito o qué propósito quiero cumplir con ella para alcanzar unos objetivos. Entonces, dentro de la matriz DOFA, las fortalezas se entienden por fortalezas a esas existencias de una capacidad o recurso en condiciones de ser aplicado para lograr los objetivos y concretar cuáles son los planes. Dentro de las debilidades están la falta de una determinada capacidad o condición que puede apartar o dificultar el logro de las metas o fines. Eso con el análisis de las fortalezas. Ahora, con el análisis de las oportunidades, que es donde se generan cada una de las opciones de la vida en el entorno. ¿Qué se está pasando por mi entorno? ¿Cómo me ayuda a crecer en un aspecto personal, profesional, laboral? ¿Cuáles son esos objetivos a alcanzar? ¿Qué puedo aportar en un determinado ámbito o sector? Entonces yo ya me determino cuáles son esas estrategias que mi mente, a través de unos conocimientos claros, a través de un estudio, a través de unas investigaciones, voy a generar como oportunidades. Ahora, ¿cuáles son esas posibles amenazas? Entonces, en ese análisis se requiere de un examen atento y claro de cómo está el entorno en el que se encuentra el emprendedor y en el que estará su emprendimiento. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la competencia, en cuanto a una formulación de preguntas como ¿qué puede afectar o frenar el crecimiento personal? ¿Cómo se determinan esos cambios sociales y tecnológicos, económicos, políticos dentro de cada uno de los aspectos de mi idea de negocio, en el presente, futuro, ¿cierto?
cómo hay algunas variables externas que dificulten esos logros de mis objetivos y qué competencia existe dentro de toda de mi organización o de mi idea de negocio. Entonces, esas posibles amenazas son las que debo de determinar para contrarrestar en cualquier momento cuando se presente. Generalmente las amenazas suelen llegar inesperadamente, pero que siempre están ahí, siempre están ahí. Y que de acuerdo a esas condiciones de habilidades emprendedoras, y más que todo en la paciencia en la toma de decisiones, voy a generar que esas amenazas afecten en gran proporción o en menor proporción. ¿Cómo está determinada esa tabla de observación de acuerdo a resumen en las áreas de esa matriz? ¿Qué permite identificar? Bueno, que hay unas fortalezas, que permite identificar las características en cuál se destaca el emprendedor. ¿Cuáles son las debilidades? Que permite identificar cuáles son los puntos negativos o aspectos de mejora del emprendedor. ¿Cuáles son las oportunidades? Que permite identificar las oportunidades, tendencias y elementos externos que pueden favorecer al emprendimiento. ¿Y cuáles son esas amenazas? En cuanto a las situaciones, acontecimientos que pueden afectar el correcto desarrollo del proyecto. Entonces, después de haber examinado cada uno de los puntos mencionados, ustedes lo que les mencioné dentro de la parte de la actividad de aprendizaje es que van a desarrollar esa FODA personal, en que cómo permite identificar las características en las cuales me destaco como emprendedor a través de debilidades, amenazas, oportunidades, y que hay que desarrollar un plan de acción para especificar cómo combatir esas condiciones cuando se presenten estrategias negativas, digamos, pensamientos negativos, cosas negativas dentro de la parte de mi idea de negocio. Eso es parte de la matriz FODA en cuanto a la socialización de esa actividad como habilidad emprendedora. Todo esto está mencionado en ese conocimiento básico de lo que es el emprendimiento. Cómo entender de forma clara que el emprendimiento debe tener unos aspectos claros en lo que es bienes o servicios. Pero ¿qué es un bien y qué es un servicio? Un bien de consumo, que pueden ser un objeto o una cosa que consumimos, como por ejemplo un helado, una silla, un computador, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esas funciones que tiene ese bien? ¿Para qué se va a utilizar ese bien? Entonces, va a satisfacer directamente las necesidades de unos clientes, de unas personas, de unos usuarios, etcétera, etcétera. Y que como empresa, como idea de negocio, como fábrica, como organización, voy a fabricar, voy a producir ese bien de consumo. Que esos bienes pueden ser duraderos o no duraderos. ¿Cuáles son esos bienes duraderos? Una cama, un televisor, un computador, una impresora, bueno, etcétera, etcétera. Un carro, un automóvil, bueno, lo que quieran, ¿cierto? Y los no duraderos son los consumibles, esos que utilizamos diariamente. Por ejemplo, esas personas que se inventaron el jabón de baño. Les hago una pregunta. ¿Quién no se baña el cuerpo con jabón de baño? ¿Cierto que todo el mundo? Todos, ¿cierto?
Entonces, como es una necesidad básica, es un bien que consumimos, pero que no es duradero, porque es de reposición permanente. El helado que nos comemos no es un bien duradero. Entonces, asimismo, determinamos cuáles son los bienes de consumo y se pueden clasificar de acuerdo a su grado de determinación. Bienes finales, que son aquellos que se producen para ser utilizados por el consumidor y satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, una mesa, una camisa o un bolígrafo. La mesa se acaba, sí, tiene su tiempo de vida. Una camisa también tiene su tiempo de vida y el bolígrafo tiene su tiempo de vida. Bienes intermediarios. Estos se usan como parte de un proceso productivo para ser transformados en un bien final. Por ejemplo, el algodón, ¿para qué se utiliza? Los frutos, ¿para qué se utilizan? ¿Cierto? Entonces, bienes intermediarios, la fabricación de todo esto. Bienes de capital. ¿Qué dicen los bienes de capital? Por favor, ¿quién me regala la lectura? Son aquellos que satisfacen de forma indirecta las necesidades. Son utilizados para llevar a cabo el proceso de producción, por ejemplo, la maquinaria que se requiere en una fábrica, la cual permanecerá por un tiempo prolongado en la empresa. Listo. Entonces, mire que esos bienes de capital son todas las herramientas que me van a permitir construir mi producto o mi servicio final. Depende, pues, de lo que vaya a crear como idea de negocio. Entonces, esa economía se encarga de facilitar, de cubrir, de garantizar una materia prima, de garantizar unos aspectos de bienes materiales, bienes inmateriales, ¿sí? O de servicios que se atraviesan pues de acuerdo a una actividad económica que se vaya a distribuir. Entonces, para eso está la producción del bien, que está en esa fase económica y que es la que decide cuándo hay que producirlo, por qué hay que producirlo, a cómo se va a vender ese producto, cuál es la rentabilidad de ese producto, cuál es la actividad final que realiza la empresa con ese producto, cuáles son los canales de distribución, cuál es el método de embalaje, una vez identificado mi producto, cómo lo voy a distribuir a nivel nacional, a nivel internacional, ¿cierto? ¿Cuál es ese proceso de distribución? Y por último está el consumo, que ese cliente, tanto interno como externo, se sienta satisfecho con lo que se generó dentro de mi idea de negocio o dentro de mi proyecto. Que esos consumidores que están en el proceso de mercado, comprando, especificando pues algunas características de mi producto, de mi servicio, para que cumplan los requisitos básicos que ellos necesitan para satisfacer una necesidad básica en cuanto a ese consumo. Ahora, para producir bienes y servicios, las empresas necesitan de recursos, los cuales se les denominan factores productivos. Entonces, hay unos recursos naturales, hay unos recursos de trabajo y hay unos recursos de capital. Dentro de esos recursos naturales, entonces aquí están los bienes que se obtienen de la naturaleza. Por ejemplo, la madera, digamos que el acero, digamos que el plástico, también que el agua, los minerales, bueno, todo ese proceso de recursos naturales. También tenemos el trabajo, que es la mano de obra, cómo está calificada esa mano de obra para desarrollar ese bien o ese producto. Y cómo está el capital, cuáles son ese proceso de inversión, patrimonio y capital, financiación, compra de maquinaria, compra de bienes, compra de productos, canales de distribución, todo ese capital en cuanto al flujo de caja, manejo de inventarios, todo eso
condiciones en cuanto al capital están determinados en esa actividad económica que me va a generar un gran proceso en cada una de las actividades. Para ello, determinamos que hay unas familias, que hay unas empresas, que hay un estado en lo que se determinan agentes económicos para la toma de decisiones. ¿Cómo se determinan esa toma de decisiones en esos tres agentes? Entonces, en las familias, ¿qué es lo que se decide consumir? Y así como se decide consumir, es lo que decido producir. Es lo que va a generar mi idea de negocio para que un cliente externo o interno cumpla con sus necesidades. Las empresas, ¿cuáles son esos agentes que deciden distribuir y producir todas las condiciones de mi organización? ¿Cómo va a ser la metodología de creación de cada uno de los aspectos de distribución en cada uno de los canales? El Estado en ese sector público y cómo está determinado mi empresa. Si es una sociedad anónima, si es una sociedad limitada, si es una sociedad comandita por acciones, bueno, etcétera, etcétera. Eso es parte de la actividad económica que se va a dar de acuerdo pues a la distribución del bien o del servicio que se necesita. Entonces, hay una serie de flujo en cuanto a la parte circular, en la parte de la renta, cómo está redistribuido ese consumo entre bienes y servicios. Entonces, mire que acá está nuestra empresa, aquí está el sector público y aquí están las familias. Entonces, que esa empresa va a generar unos impuestos que se le va a pagar al sector público y que ese sector público va a generar unos bienes y servicios de acuerdo a las subvenciones, que a través de ese sector público las familias también van a pagar unos impuestos por consumir un producto. En este caso, digamos que en un supermercado, la parte del IVA, y que el sector público va a generar unos bienes y servicios en la parte de subvención. Entonces, esos factores de producción y de redistribución de ese consumo son pilares importantes que garantizan, digamos que el círculo que tiene hoy en día esa parte del emprendimiento social, del emprendimiento en cada una de las áreas que busca satisfacer las necesidades de un público en general o global. ¿Cómo se ha visto el motor de la economía para producir esos bienes? Entonces, para producir bienes y servicios, las empresas requieren ¿de qué? Bueno, de un personal, de un área de talento humano que se encarga pues de seleccionar, de aperturar las convocatorias, de capacitar al personal, de vinculación del personal, de, digamos que, de controlar todas las actividades que realiza ese personal, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esos materiales? Maquinarias, materias primas, mobiliarios, bienes económicos de la empresa. ¿Cuál es la organización? ¿Cómo está en conjunto, relacionada en coordinación y la comunicación que forman la actividad del grupo de personas? Socios, inversionistas, capital semilla, bueno, toda la estructura que tiene como empresario o como, digamos, como especie de financiación, la parte de mi organización. El entorno, que son todos aquellos factores que condicionan la actuación del ser empresario. Ese entorno físico, económico, sociocultural, político, jurídico, ético, que va a tener mi empresa para cumplirles a un público en general. Entonces, mire que aquí vamos a ver la clasificación de las empresas según, digamos que, distintos aspectos, como es el tamaño, microempresas de 0 a 10 trabajadores, pequeñas empresas de 11 a 50 trabajadores, medianas empresas de 51 a 200 trabajadores y grandes empresas más de 200 trabajadores. Mire, de acuerdo a estas necesidades, voy a hacer un cliché acá, las organizaciones que cumplen
estas condiciones tienen que formar aprendices en su etapa productiva. Por ejemplo, por cada 10 trabajadores que tiene la empresa, debe de tener un aprendicena. Así es que se determina también las condiciones del tamaño de la empresa. ¿Cómo está determinada la actividad? Ya sea por el sector primario, secundario, terciario, cuaternario, de acuerdo pues a las actividades que transforman esos recursos. ¿Cómo es la obtención y cuál es la transformación que quiere la actividad como tal en la comercialización de sus productos o servicios? La zona geográfica, si son locales, si son regionales, si son nacionales, si son internacionales, si son multinacionales, dependiendo pues de esa zona geográfica. El destino del beneficiario, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. La propiedad de capital, si es privada, si es pública, si es mixta. Y la forma jurídica, si es unipersonal, si es social. Entonces, mire que cómo está distribuido ese tipo de, esa clasificación de las empresas a través de algunos aspectos técnicos que se pueden distinguir en cada una de las condiciones de las etapas de los negocios y de esa idea de negocio. ¿Cómo están los tipos de sociedades en Colombia según la forma de asociarse? Entonces, de acuerdo a la toma de decisiones, cada empresario puede categorizar su empresa de acuerdo al número de socios o de accionistas, cómo aportan ese dinero los socios, o sea en bienes o en trabajo, o en especie, bueno, de acuerdo pues las necesidades que tengan como capital, cómo está el objetivo de rentabilidad y cómo se va a distribuir entre sí cada una de las participaciones dentro de las actividades empresariales, cómo se constituye de forma la organización, si es una empresa jurídica, si son dueños propios, si es un patrimonio propio, si es un patrimonio personal con cada accionista, si es una inversión, si es digamos que a través de un préstamo, cómo está determinado pues en esa forma de normatividad según pues como aplica la parte de la Constitución, y si se constituye por escritura pública o por documento privado. Entonces, en Colombia tenemos las sociedades, se clasifican de la siguiente manera. Sociedades por personas o de personas, entre ellas la sociedad colectiva, que son las compuestas por mínimo 2 integrantes quienes responden solidaria e ilimitadamente por las operaciones de la empresa, y su razón social se forma con el nombre completo o el solo apellido. En alguno de los socios se vive expresiones como y compañía. Yo creo que ustedes han escuchado Peláez y Hermanos, ¿cierto? Creo que por ahí la han escuchado. Hijos u otras analogías que dentro de esa empresa se determina de esta forma: sociedad colectiva. Tenemos la sociedad en comandita simple, que está compuesta por 2 tipos de socios: los comanditarios y los simples. Esos comanditarios tienen la responsabilidad limitada según sus aportes, y los socios colectivos tienen la responsabilidad ilimitada. ¿Cómo aportan el capital o el trabajo? Cuentan con un socio gestor y máximo 25 socios comanditarios. Máximo 25 socios. Y su razón social se forma con el nombre completo o el solo apellido de uno o más de los socios colectivos, y se le agregará la expresión y compañía. Seguido, en todo caso, de la indicación S en C, sociedad en comandita simple. Determinado de esa forma en comandita simple. Ahora, ¿cómo está determinada la sociedad de responsabilidad limitada? Que está compuesta con mínimo de 2 socios y con un máximo de 25, quienes responden hasta el monto de sus aportes, con excepciones de las obligaciones laborales, tributarias, donde su responsabilidad es solidaria. Su razón social irá seguida con la palabra limitada o con la abreviatura LTDA. Y la empresa unipersonal se compone por una persona natural o jurídica
y la responsabilidad se limita al valor de los bienes que aporta la sociedad. Su razón social se constituye por un nombre seguido de la expresión empresa unipersonal o de las siglas EAU. Entonces, de acuerdo a esas sociedades de personas, están constituidas de esta forma. Estos 4 aspectos que son importantes dentro de la parte oportunista, vocacional, de negociación, especialista o de la parte visionaria que tiene que ver hoy en día las empresas. Ahora, ¿cómo están constituidas a través de las sociedades de capital? Entonces se clasifican de acuerdo a que cada socio accionista es valorado según su capital. Sociedad anónima, que cuenta con un mínimo de 5 accionistas y su responsabilidad se limita de acuerdo con el aporte del capital en la misma sociedad. Ese aporte se le denomina acciones y se representa con las siglas SA, Sociedad Anónima. La sociedad comandita por acciones cuenta con un mínimo de 5 accionistas y un socio gestor o colectivo, que esos socios gestores tienen esa responsabilidad solidaria e ilimitada, y los socios comanditarios son responsabilidad limitada según su aporte. ¿Cómo se representan en las acciones? Su razón social se representa de acuerdo al apellido de uno o más de sus socios, seguidos de la sigla ICA o SCA, Sociedad en Comandita por Acciones. Tenemos la Sociedad por Acciones Simplificadas, que son las SAS, que cuentan con un socio o más socios, o mínimo un socio o más socios, y que tienen una responsabilidad limitada en su monto. No van a aportar pues todo el capital. Y su razón social se representa con el nombre de la empresa, seguido de la expresión SAS. Y por último, tenemos la sociedad de economía mixta, que se determinan limitadas, que están constituidas por aportes de empresas públicas y privadas. O sea, las actividades que se va a desarrollar, sean de industriales o comerciales, tienen que ver con el ámbito privado y con el ámbito público. Entonces, pues, de acuerdo pues a la parte reglamentaria también que se vaya a determinar en esa parte legal. Su razón social está acompañada de la palabra limitada y su abreviatura, el LTDA. Entonces, podemos mencionar que de acuerdo a esas necesidades de ese ser como emprendedor, esos conceptos básicos de emprendimiento están enfocados en la responsabilidad social y corporativa y en esa imagen que tiene esa idea de negocio. Cómo estructurar esa idea de negocio a través de estas condiciones. Primero, dentro de las habilidades. Segundo, conocer cuál es su matriz FODA o DOFA personal. Y tercero, identificar cuáles son esos conceptos básicos de emprendimiento en cuanto a los bienes, en cuanto a las sociedades, en cuanto a la determinación de la materia prima en que se va a elaborar pues mi producto o mi servicio de acuerdo a las necesidades que se tiene dentro de mi idea de negocio. Bueno, chicos, entonces voy a socializar nuevamente la evidencia porque para el día viernes me programaron la sección sincrónica con ustedes, pero no se dieron cuenta que yo tengo también clase de 6 a 12 de la noche de forma presencial. Entonces, por ende, les voy a dejar para que ustedes realicen la actividad de aprendizaje. El viernes no se van a conectar, sino que van a realizar la actividad de aprendizaje. ¿Cuál es la actividad de aprendizaje que van a desarrollar? Pues ya se las comparto nuevamente y se las socializo. La actividad de aprendizaje es la siguiente, muchachos. Para esta actividad tenemos este contexto. Actividad de aprendizaje, reconocer las capacidades personales para convertirse en emprendedor.
y está evidenciado en la matriz DOFA. Personal, para identificar cuáles son las habilidades personales como emprendedor. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a desarrollar la matriz DOFA personal y van a realizar su análisis de acuerdo a lo socializado en el material Ser Emprendedor. Pues a lo que llevamos del material Ser Emprendedor. Los lineamientos generales para la entrega de la evidencia es el producto de la matriz DOFA. ¿Cuánto es la extensión? 2 páginas máximo. Está la matriz y el análisis. Y lo van a entregar en formato PDF. ¿Y cómo lo van a llamar? ¿Cómo van a bautizar el archivo PDF? De esta manera. DOFA personal para identificar personales como emprendedor y el código de la evidencia. ¿Listo, chicos? Esa es la actividad de aprendizaje que van a desarrollar para el día viernes. Ahora sí, preguntas, dudas, inquietudes. Los escucho, muchachos. ¿No tiene ninguna pregunta? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, ¿para cuándo sería la fecha máxima para entregar el trabajo? Fecha máxima de entrega del trabajo. Para el día martes 30. Profe, ¿y a qué horas? Hasta la medianoche. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, Tatiana. Bueno, chicos. Entonces, mire que digamos que al WhatsApp les envié la guía de aprendizaje para que ustedes la puedan revisar y darle una leidita, aunque ya la socializamos, pero ahí ya les va a servir como pues de apoyo para que ustedes desarrollen la evidencia. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, Sí, listo, perfecto, Diana. Muchachos, les agradezco mucho por la atención prestada, deseándoles pues un excelente resto de noche. Y si Dios lo permite, entonces nos volvemos a conectar para el día miércoles, con el favor de Dios. ¿Listo? Profe, Listo. una pregunta. El miércoles, ya cuando volvamos a tener clases, ya tenemos que haber enviado la evidencia, ¿sí? Sí, señora. Ah, listo. Sí, señor. Gracias. Con mucho gusto, Diana. Bueno, muchachos, Dios los bendiga. Feliz noche. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Matriz. Con mucho gusto.